Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, estamos aquí con el Consejo General de Economistas y con ESIC. Vamos a hacer un webinar para poder llegar a teletrabajar, ¿no?, de una manera segura, ¿no? Ahora mismo tenemos el problema de los riesgos tecnológicos y de alguna manera, pues con esta breve charla, lo que vamos a intentar es dar un poquito de luz, ¿no? Muchos de vosotros os ha venido de improviso, o la gran mayoría, como a todos, y de alguna manera, pues vamos a intentar darle luz y poder buscar ciertas soluciones. Tenemos 4 profesionales, ahora presentaré, está Joaquín, Pablo Montoliu, Paco Pérez Bés y Antonio Ramos. Yo creo que lo mejor, hablo un poquito de vuestro currículum, si os parece bien, ¿no? Y comenzamos un poquito la charla. Pues bueno, Joaquín Altapaja ha desarrollado su trayectoria profesional prestando servicios para pymes en entorno de las tecnologías de la información en las áreas de auditoría, gestión de riesgos tecnológicos, seguridad de la información y cumplimiento normativo, sobre todo en el ámbito de la privacidad, GDPR y prevención del blanqueo de capitales. Por otro lado, es presidente del capítulo de Barcelona de ISACA desde el 2012 al 2014 y actualmente es tesorero y profesor de curso de preparación para certificaciones CISA, CISM, CGI y lidera el grupo de trabajo de auditoría de cuentas en entornos informáticos. La verdad, bienvenido, Joaquín, y es un gran placer tenerte aquí. Genial. Por otro lado, Pablo Montoliu, ingeniero superior en informática por la Universidad de Deusto y diplomado en informática de gestión por ICAE. Pablo posee más de 20 años de experiencia en la gestión de IT, donde destaca su paso como socio de KPMG en Londres y Madrid y socio de St. John en la práctica de Forensic Technology en Europa Occidental. Actualmente es Chief Information Innovation Officer en AON y coordinador de forma horizontal de todas las iniciativas de innovación, tanto relativas a emprendimiento como en innovación. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Por otro lado, tenemos a Pablo Pérez Bés, abogado, actualmente socio de Digital Law en Ethics Group, anteriormente secretario general del Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, INCIBE, y miembro de la Comisión Jurídica en el Consejo General de la Abogacía Española. Es codirector del Máster de Derecho de Ciberseguridad y en Entorno Digital de la Universidad de León y autor del libro infantil Cuentos de Ciberseguridad. Recientemente elegido por la revista Iberian Lawyer como el mejor abogado español en ciberseguridad. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Espero que estéis todos bien. Y por último, contamos con Antonio Ramos, CISA, CISM, CRIS, vicepresidente y past president de ISACA Madrid, socio fundador de Lead Security y miembro del Permanent Stakeholders Group de NISA. Antonio es licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Auditoría en la Universidad Pontificia Salamanca. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muy bien. Poco más, menos mal que ha cortado los currículum, porque si no nos hubiéramos tirado la hora y media. La verdad que siento que he cortado partes fundamentales, ¿no?, de los currículum, pero bueno. Mi nombre es Pablo Blanco, que no me he presentado, trabajo en Sareb y soy coordinador académico de AESIC, donde muchos de los ponentes son profesores y colaboradores. Pues bueno, vamos a empezar al lío, ¿no? Yo creo que es el momento. De alguna manera, pues para romper un poquito el hielo, ¿no? Y que la gente que nos está viendo, pues conozcan un poco los riesgos. A ver, cada uno de vosotros, empezamos, si queréis, por Pablo Montoliu, que nos explique un poquillo, pues, 3 riesgos relevantes y comunes que pueden afectar al teletrabajo. Algo breve, únicamente para darle un poquito de calor al tema. Pues muchas gracias, tocayo. Bueno, creo que el escenario de teletrabajo masificado repentinamente, pues genera muchos riesgos, genera muchos posibles vectores de ataque y se me ocurren un montón. O sea, el más obvio y directo es el phishing, ¿no? Con tanto usuario, tanto nuevo usuario teletrabajando y con aquella tentación que tienen de hacer clic en cada cosa que pone COVID-19, pues es uno de los riesgos, está claro. El ransom, obviamente, es otro de ellos. Fugas de información. Pero quizás lo que a mí me preocupa más... Espera, me parece que tiene Jaime el volumen encendido. Perdón, Jaime, Vale, estupendo. Pues decía que a mí casi que, más que los riesgos, los muchos riesgos tecnológicos a los que nos estamos enfrentando por este teletrabajo masificado, van más por los económicos. Es decir, hay unos drivers ahora mismo que persiguen no solo el capturar beneficios y el suplantar identidades y conseguir apropiarse de lo ajeno, sino que además de eso
se complica con el escenario político, es decir, los state sponsors, ¿no? los activistas soportados por estados que en otras épocas han sido tan conocidos y que de donde surgieron probablemente las primeras campañas de fake news, pues es otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, claro, que estos riesgos, cada uno de ellos se ven amplificados, porque normalmente medimos los riesgos por su probabilidad y por su impacto, ¿no? En las dos dimensiones. Y ahora tenemos que para cada uno de ellos hay más probabilidad y más impacto, ¿no? Entonces esto, además, tengo la suerte de poder estarlo viéndolo desde una plataforma única como es la de AON. AON, para aquellos que estén en la llamada y que no lo conozcan, pues es una firma de servicios profesionales que ayuda a las empresas a gestionar sus riesgos, su capital humano y su salud, apoyado en Data Analytics, ¿no? Entonces, cada una de estas 4 componentes que he dicho, riesgos, personas, salud y Data Analytics, pues son precisamente todos ellos los que están en máximo vigor, son trending topics todos ellos, ¿no? Y aún se viene dedicando a esto no los últimos meses, sino hace ya un montón de años, ¿no? Entonces, por eso me gustaría dar la visión y sobre todo la visión económica de estos riesgos, como decía al principio, ¿no? Porque una de las cosas que hacemos precisamente desde nuestra empresa es ayudar a las demás empresas a cuantificar y a evaluar esos riesgos de tal manera que luego afronten las mejores estrategias para su mitigación, sea transferencia al mercado asegurador o lo que sea, ¿no? Pero hablaremos luego de los impactos económicos, que creo que son relevantes. Perfecto. Por ejemplo, Paco, que te veo ahí, desde tu punto de vista, ¿cuáles pueden ser esos 3 riesgos relevantes y comunes que tendría que estar todo el mundo con las antenas puestas? Bueno, pues salir un poco de lo que ha comentado Pablo, que estoy totalmente de acuerdo. Yo os comentaría a lo mejor tres riesgos. La primera, una amenaza, que sería para mí desde el punto de vista actual la ingeniería social. Comentaba Pablo, evidentemente, que el phishing es quizá el estandarte de estas actuaciones de ingeniería social que llevan los cibercriminales, precisamente derivado de este segundo riesgo, ¿no? Que es la mayor confianza que tiene el usuario ahora mismo en la navegación, derivada de la estancia en casa, de pasar muchísimas horas conectados, y eso evidentemente incrementa la exposición que tienen estos usuarios y sus conexiones al cibercrimen. Y si eso lo juntas con la confianza de estar en casa, de sentirte un poco más relajado en el sentido de que no estás en una oficina donde las medidas de seguridad son tan estrictas, pues juntado un poco estas dos cosas, el factor humano con esa amenaza, pues bueno, yo creo que se construye un riesgo relevante, ¿no? Y por decir una tercera, pues desde el punto de vista más técnico quizá, derivado también de esta inmediatez en la implantación del teletrabajo, pues sería posiblemente el entorno vulnerable en el que estamos ahora mismo, ¿no? Desde el punto de vista de conexiones. Estamos trabajando muchas veces con wifi doméstico, utilizamos nuestros terminales particulares para trabajar también y conectarnos a la empresa, utilizamos plataformas de videoconferencias. Estamos en un entorno, un escenario un poquito peligroso desde los 3 puntos de vista, ¿no? Desde el personal, desde el técnico y desde los riesgos y amenazas que nos están ahora mismo afectando ahí fuera. Claro, la verdad que totalmente comprensible, ¿no? Yo creo que es normal. De todas maneras, Antonio, ¿tú qué opinas? ¿Qué 3 riesgos ves tú como comunes, relevantes, donde las personas tendrían que prestar especial interés? Bueno, yo creo que según vamos yendo hacia el final de la lista va estando más complicado añadir algo nuevo, ¿no? Por eso he dejado a Joaquín al final, ¿no? Ahora a Joaquín diciendo, qué tío, me cago en la mar. Me han pisado todas, ¿no? Yo, a lo que se ha comentado ya, que yo creo que es un poco lo más típico, ¿no? Que es el hecho este de estar conectado desde casa con unos equipos que a veces no son los profesionales, sino que son los personales, entonces no podemos garantizar pues la seguridad de esos equipos, ¿no? O el uso compartido incluso por la familia, ¿no? De esos equipos, que los abre clarísimamente a un montón de amenazas adicionales a lo que es un puesto profesional, vamos a decir. Yo añadiría ahí una dimensión que serían un poco que lo que ha incrementado también esta situación es el grado de exposición a ataques derivados de terceros. Quiero decir, cuando nosotros en Lead Security sobre todo lo que trabajamos es riesgos en la cadena de suministro y seguridad de los proveedores, ¿no? Entonces, es cierto que cuando nosotros hemos estado evaluando el servicio que te dan terceros, me da igual que sea un proveedor tecnológico como un proveedor no tecnológico, pero que tiene información tuya en sus sistemas de información, siempre hemos estado, digamos, evaluando un escenario muy estable, que era esa oficina con esa red protegida,
¿no? Con unos medios, con unas formas de compartir información muy tabuladas. Y claro, el hecho de que de un día para otro hayamos tenido que irnos a este escenario masivo y repentino de teletrabajo, pues ha cambiado el escenario radicalmente, y esos terceros que contaban con una plataforma, digamos, potencialmente, que los había mejores y peores, pero vamos, que contaban con una plataforma más o menos estable, de repente pues encuentran que toda su fuerza de trabajo está fuera, no están utilizando las redes corporativas, no están utilizando, muchos de ellos incluso no tienen acceso desde fuera a las herramientas de compartición de información. En fin, está suponiendo que esos terceros, digamos, también se incremente el nivel de riesgo sobre los procesos de negocio de nuestras compañías. Porque, sobre todo, yo creo que hay una cosa que yo he dicho mucho estos días, que no hay que confundir el acceso remoto con teletrabajo. Si una cosa es que tú puntualmente tengas tu sistema preparado para que alguien en un momento dado pueda hacer desde fuera, hacer algo puntual, y otra cosa es que tengas que estar trabajando 8x5 desde tu casa. No es lo mismo. Cómo compartes la información, cómo, en fin, el correo funciona igual, ya lo sabemos, pero esas carpetas compartidas, cómo fluye la información dentro de las compañías, yo creo que ha cambiado mucho, y no sé si todo el mundo estaba preparado para hacer ese proceso limpiamente y con seguridad. Ok, perfecto. Más o menos yo creo que le vamos a pedir 3, ¿no?, a Joaquín, que se lo vamos a poner complicado. Contarle que nos resaltes alguna que no hayamos comentado. ¿Qué riesgo, ¿no? ¿Qué riesgos, en plural, tú crees que son relevantes y que la gente tiene que conocer? Sí, un poco al hilo de la continuación de Paco y Antonio, ¿no? Teníamos antes, de alguna forma, déjame que lo explique así, el perímetro, ¿no? Que decíamos, antiguamente, hace muchos años, el perímetro estaba muy claro, estaba cerrado en la oficina de la empresa, ¿no? Ese perímetro, hace unos años ya, empezó a difundirse, ¿no? Cuando empezamos a trabajar desde fuera de nuestras empresas, con teléfonos móviles, con tablets, con portátiles. El teletrabajo, la situación actual de COVID-19 nos ha llevado a que no existe ningún tipo de perímetro. O sea, esto es el campo abierto y diáfano. Con lo cual, ese es un riesgo bárbaro, porque no tienes tú absolutamente, como director de seguridad de una compañía o como responsable de seguridad, no tienes ningún tipo de control sobre lo que se está conectando a tus sistemas, y como no hemos tenido tiempo de prepararnos de alguna forma, no hemos hecho ni un burdo inventario de con qué ADSL o con qué fibra o con qué wifi se está conectando el empleado que está trabajando de casa. A lo mejor se conecta pues con la wifi del vecino de abajo o del bar, no sé, porque debe estar cerrado, ¿no? Pero quiere decir que se conecta, vete a saber con qué. O sea, que no tienes la menor idea. Entonces, eso supone unos riesgos brutales ahí, ¿no? Y a nivel estratégico para las compañías, esto, yo creo que vamos viendo que van saliendo estadísticas, ¿no?, de intrusiones, de ataques, malware, etcétera, ¿no? Pero cuando podamos acabar de conocer el número de casos, ¿no?, si los llegamos a conocer, veremos que la estadística del último mes se habrá incrementado, creo, mucho por este tipo de ataques de que no tenemos ningún control sobre la forma en que se están conectando nuestros clientes a la red corporativa, ¿no? Y después añado a este riesgo otro riesgo económico, ¿no? El riesgo de la compensación que le pueden pedir al empresario los trabajadores que utilizan su ADSL, su teléfono móvil particular y su PC particular, tal vez. Porque, claro, el trabajador está poniendo a disposición de la compañía unos medios que le son propios, con los cuales se ha fomentado por parte del Ministerio de Trabajo, por parte del Ministerio de Sanidad, por parte de todos los organismos, el teletrabajo. Y se le está pidiendo a las empresas que teletrabajen. Pero en las empresas chicas, empresas de pequeño tamaño, esto se difuminará de alguna forma. Pero en empresas grandes, como decía el otro día una empresa que había distribuido los 4.000 PCs de los 4.000 empleados que tenía en España, los había distribuido a través de una empresa de mensajería a los domicilios particulares de sus empleados para que estos se conectasen a través de su ADSL particular
y a través de su móvil particular, oye, yo no sé si el comité de empresa, no quiero dar ideas, hará alguna solicitud para que durante esos 2 meses que van a durar el confinamiento como mínimo y el de trabajo, pues esos gastos, estos costes de ADSL y de teléfono, pida al comité de empresa a la empresa que lo revierta en beneficio del trabajador, porque realmente el trabajador ha puesto a disposición de la empresa esos medios, ¿no? Y es un riesgo económico que cuando hablamos de muchos terminales, de mucho personal, acaba sumando, si te cuentas el coste ADSL a precio de tarifa de la Comisión Nacional de Mercado de Telecomunicaciones, ¿no? Y el móvil a precio de tarifa, verás tú como esto a final de mes es dinero. Multiplicas por 4.000 y multiplicas por 2 y pues te salen 640.000 euros. O sea que no es una cifra pequeña. Interesante, la verdad. Bueno, más o menos todo coincidir, ¿no? Casi en eso consiste la seguridad, ¿no? Diferentes dimensiones, personas, procesos, tecnología, ¿no? De alguna manera, ingeniería social, falta de procedimientos de gente que se conecta donde no tiene que conectarse o trabajar de una manera que no tiene que trabajar así, y la tecnología, ¿no? Fundamental para el teletrabajo y también esa vulnerabilidad. Por ejemplo, Antonio, ¿tú crees que están preparadas ahora mismo las empresas españolas para afrontar el teletrabajo? Ahora mismo la situación en la que estamos, ¿ha venido todo muy rápido o realmente las empresas son capaces de asumir esta nueva práctica, por decirlo de alguna manera? ¿Qué opinas? Yo creo que fundamentalmente no, ¿no? Mi respuesta mayoritaria creo que es que no. Y no solamente tecnología, o sea, fundamentalmente es tecnología, pero también es un tema cultural, ¿no? Que tenemos ahí. Yo creo que en España el tema del trabajo presencial siempre tiene mucho peso o ha tenido mucho peso. Quiero decir, en ámbitos anglosajones, por ejemplo, el tema del teletrabajo, el trabajar desde casa es algo que es mucho más habitual, ¿no? Pero aquí en España no. Y eso yo creo que nos hace también el hecho de ver que no estamos preparados. Es decir, pues eso, el no saber siquiera cómo es que hay cosas muy tontas, pero vamos, o sea, hasta cómo compartir información que no sea a través del correo electrónico, tener accesible, digamos, de manera remota herramientas para compartir información y demás, pues es increíble, pero mayoritariamente las empresas no están preparadas. Es decir, simplemente como, pues no sé, el hecho de que tengan portátiles, o sea, equipos de sobremesa que no tengan portátiles, pues a ver cómo te conectas desde tu casa, ¿no? Si es que como no te conectes con tu equipo de casa. Entonces, yo creo que fundamentalmente las empresas aquí, sobre todo yo diría pequeña y mediana empresa, le ha pillado un poco con el a pie cambiado totalmente, ¿no? Y yo creo que hay, pues, sobre todo empresas que hagan un uso intensivo de información, sí que estarán teniendo problemas para sobrevenir este proceso. Hay siempre, o sea, no quiero decir que haya gente que sea más lista ni nada, ¿no? Nosotros a lo mejor que somos una empresa más joven y que nacimos hace menos, pues ya nacimos en un entorno en el que prácticamente todo lo que nosotros utilizamos está en la nube. Entonces, para nosotros, ya digamos, cogiendo nuestro ejemplo personal, trabajar desde la oficina o trabajar desde casa, pues nos da lo mismo. O sea, lo único que cambia es que sí que es cierto que en la oficina está saliendo por una red corporativa y en tu casa pues está saliendo con tu wifi. Pero bueno, es verdad que también ahí la securización que se puede hacer de las wifi pues es una cosa relativamente sencilla que puedes hacer, pero todos los equipos, todo el personal tiene ya sus portátiles, está acostumbrado a trabajar desde fuera, todas las herramientas están en el cloud, puedes seguir compartiendo información igual, accediendo. Incluso los teléfonos, pues da igual porque son voz IP, entonces pues te da igual estar en tu casa que no. O sea, pero esto, claro, no es así en la amplia mayoría de las compañías. Entonces, nosotros, de hecho, uno de los factores, nosotros a la hora de hacer evaluaciones de terceros que comentábamos, uno de los factores que se miden es los mecanismos de seguridad implementados en el teletrabajo. Y es curioso porque hemos estado analizando estos días con las compañías que tenemos calificadas y de las que tenemos calificadas, pues aproximadamente, fijaros lo que decíamos, el 75%, y eso que son normalmente empresas tecnológicas y que dan servicios tecnológicos, pero entre aproximadamente el 75, un poquito más, casi el 80%, pero bueno, entre el 75 y el 80%
nos habían dicho que no utilizaban teletrabajo, es decir, no hemos podido llegar ni siquiera a evaluarlo porque no tenían conceptualizado el teletrabajo. Es decir, evidentemente tenían la capacidad de hacer conexiones remotas para cosas puntuales, como os decía, pero el teletrabajo no estaba admitido. Entonces, solo basándome en ese principio, yo os diría que solamente un 20% de las empresas tenían tabulado pues, cómo hay que hacer el teletrabajo, cómo te tienes que conectar desde fuera, qué prácticas tienes que seguir, qué precauciones tienes que tomar, qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. Entonces, desde nuestra perspectiva en torno a los clientes que tenemos evaluados, yo diría que no, solamente en torno al 20% tenían pensado y habían trabajado previamente sobre cómo hacer el teletrabajo. Hombre, más que sorprendente también esas cifras, ¿eh? Yo creo que Sí, bueno, sí, caminos hacia andando, ¿no? De alguna manera esto también tiene que ayudar a ser un catalizador para que en un futuro, poco a poco, esta disciplina pues se ponga en marcha en muchas organizaciones, ¿no? Hay una cosa curiosa, perdona, que hace, ¿cuánto ahora estamos en abril? Pues bueno, en torno, sí, después del verano, septiembre, octubre, estuve haciendo una auditoría en Estados Unidos y, bueno, pues el trabajo era de lunes a viernes, típico, ¿no? Lo planificamos para que fuese una semana completa allí. Y entonces el viernes pues cogíamos ya el vuelo de vuelta y tal, pero sí que es cierto que nos habían quedado unas cosas pendientes con ver al cliente y el viernes por la mañana pues teníamos que ir al cliente, ¿no? Y entonces pues cuando llegamos el viernes por la mañana le dijimos, oye, joder, pero bueno, intentaremos acabar pronto y tal porque seguramente el viernes a mediodía pues habrá mucho jaleo para salir de aquí, ¿no? De Dallas, ¿no? Que estábamos en Dallas. Y nos dijeron, no, el viernes es el día que menos tráfico hay. Y digo, pero no entiendo, o sea, entra la gente de fin de semana y tal. Dice, no, pero es que los viernes teletrabaja todo el mundo. O sea, el viernes no va nadie, porque ya desde hace unos años era el típico de se trabaja hasta mediodía y lo siguiente fue decir, bueno, pero si es hasta mediodía, ¿para qué voy a ir? Porque si tardo una hora para ir y otra para volver, pues no voy directamente y teletrabajo en casa. Entonces el viernes no hay nada de tráfico porque todo el mundo teletrabaja. Y es una cosa como normal. Pero veamos aquí la M30 o me da igual, o la ronda de Dalt, ¿vale? A las 2:30 y veamos la diferencia. Entonces yo creo que eso tenemos que hacérnoslo mirar, desde luego. Indiscutiblemente, la verdad. ¿Y tú, Pablo? ¿Tú crees que estamos ahora mismo en una situación vulnerable con el trabajo a distancia, con el teletrabajo? Sin lugar a dudas. Mira, decía Antonio antes que él considera que una cosa es acceso remoto y otra teletrabajo. Yo estoy completamente de acuerdo con él, pero incluso añadiría una tercera categoría. O sea, yo creo que hay la categoría de empresas que nunca trabajaron remotamente y que de repente ahora, en un plazo de unas pocas semanas, como decías antes, que han tenido que mandar 4.000 PCs o no sé qué, deprisa y corriendo, con todos los riesgos que esto implica, han montado una plataforma, una infraestructura para conectarse remotamente. Un segundo tipo de empresas, que es aquellas, como por ejemplo la que yo estoy, donde sí que existen mecanismos y políticas y cultura de smart working, flexi working, en fin, distintas iniciativas donde sí que trabajamos remotamente en ocasiones, parcialmente. Es decir, generalmente estos puestos de trabajo son muy in situ, pero se permite ese acceso remoto, es lo que llamaba Antonio antes, acceso remoto. Y una tercera categoría son aquellas empresas que trabajan remotamente, que lo llevan en su ADN. Es decir, estamos hablando generalmente de las empresas más nuevas o de las startups, ¿no? Todos conocemos, yo particularmente con mi rol de innovación que interactúo con muchas startups, veo muchas pues que del equipo de 3, 4, 5 personas, todos ellos están en provincias diferentes, tal. Entonces, esta gente realmente trabaja remotamente, lo viene haciendo. ¿Cuál es el problema? O sea, para ellos probablemente su vector de riesgo permanece igual. El problema es para los otros, porque uno, aquellas empresas que sí tienen políticas de teletrabajo, pero que son más a tiempo parcial o ocasionales, claro, de repente se encuentran con una avalancha de gente conectándose a esas infraestructuras que probablemente no están dimensionadas para ello, y entonces se encuentran con que pues unos tienen que conectarse por fuera de la VPN, porque la VPN no está calculada para todos los empleados, u otros tipo de problemas o de limitación de recursos para esa operativa. Y luego el primer apartado de aquellas empresas que nunca habían trabajado remotamente, pues entonces ya ni te cuento. Estos están teniendo que montar infraestructura ad hoc y ya sabemos que cuando la seguridad no se incluye desde el diseño, sino que se deja para el final, como probablemente pasa con esos que lo están montando a última hora,
pues tenemos un problema, tenemos un mayor riesgo. La introducción esta, vamos a continuar. Estaba Pablo Montoliu comentando, no sé si las empresas o la situación actual del teletrabajo nos hace más vulnerables. No sé, Pablo, brevemente si nos puedes comentar, porque no sabemos dónde se ha quedado la gente, pero bueno, por explicar un poquito, después de saber, como nos ha comentado Antonio, que las empresas todavía no llegan a estar preparadas para el teletrabajo, ahora la pregunta es que si esta situación nos hace más vulnerables con este trabajo a distancia. Sí, no sé exactamente en qué punto se cortó, pero vamos, yo lo que estaba diciendo es que desde mi perspectiva hay tres grupos de empresas, ¿no? Unas, las que de forma sistemática y recurrentemente trabajan de manera remota en su día a día, las startups generalmente, y algunas otras que están geográficamente dispersas y tal. Un segundo grupo de empresas que es aquellas que, bueno, pues que tienen oficinas, son más presencialistas, pero disponen de políticas de smart working, flexi working, de trabajo remoto, tal, donde están probablemente la mayoría de las grandes empresas. Y luego están aquel tercer grupo que son las empresas que nunca implantaron ni tuvieron una política y una herramienta de teletrabajo y ahora deprisa y corriendo han tenido que implantarla, ¿no? Entonces yo creo que el factor de riesgo está en estas dos últimas, en las que tenían teletrabajo ya, pero que ahora lo han incrementado en cuanto a su volumetría exponencialmente, pues obviamente yo sé de casos que, pues oye, la VPN ya no les da, porque se han incorporado de repente no sé cuántos mil, entonces hay muchos que se conectan por fuera. ¿Perdón? ¿Se volvió a caer o qué? ¿Jaime? 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 eh, ¿Estamos online o no estamos, Jaime? Que te estaba escuchando. Sí, Pablo, sí que estamos online. Pues entonces continúo por tercera vez. No, lo que digo es que al final esta nueva realidad de mucha más gente trabajando en remoto, a unas empresas les afecta más, a otras les afecta menos. Lo que está claro es que todas aquellas que han ampliado o han puesto de nuevas plataformas de teletrabajo, pues probablemente el componente de securizarlas lo han dejado para un segundo estadio. Y ahí es donde están pescando los malos que, como decía antes, no sé si llegó a publicarse esta parte o no, el 70% de fraude online se ha incrementado según el CCN, 50% de incremento en el tráfico de la Deep Web, es decir, están sucediendo muchas cosas porque los pescadores saben que hay mucho despistado ahora mismo teletrabajando y que con que le pongas COVID-19 va a hacer clic. Entonces, pues es factor de riesgo, ¿no? Y básicamente ese es mi mensaje en este apartado. Que más o menos las conclusiones, las empresas españolas no están preparadas para teletrabajar y encima son vulnerables, o sea que es la tormenta perfecta, ¿no? Correcto. En ese aspecto, Paco, ¿cómo podemos evitar, ¿no?, ser objeto de ciberdelitos? Pues mira, perdona, porque estaba hablando y no hemos hablado de uno de los principales riesgos que será derivado de todo esto, el riesgo legal, ¿no? Estábamos hablando un poquito de las obligaciones de empresas, obligaciones de empleados, pero ante el incumplimiento que puede haber por parte de uno o de otro, bien de ofrecer infraestructura, bien de ofrecer formación o bien de actuar de una manera poco diligente, pues evidentemente también vamos a ver determinadas cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la legalidad, ¿no? Es decir, un paréntesis, pero por complementar un poco lo que estábamos diciendo hasta ahora, ¿no? Y pues respondiendo a tu pregunta, bueno, en primer lugar, y voy a decir una obviedad, pero yo creo que lo que hay que comportarse en Internet en este sentido es de la misma forma que nos comportamos en el mundo físico, ¿no? Para evitar ser víctimas de un delito. Entonces, ¿eso qué comporta? Pues debemos ser prudentes, debemos ser conscientes de que hay riesgos cuando estamos teletrabajando y cuando estamos navegando por Internet con normalidad. De ahí se deriva pues una consecuencia, es decir, si tú no eres consciente por ti mismo de que lo que estás haciendo es arriesgado, pues en este caso la empresa pues debería tomar la iniciativa y llevar a cabo actuaciones de sensibilización, de concienciación y de formación para que realmente tu comportamiento en Internet pues fuera lo más prudente, lo más cauteloso, incluso diría hasta desconfiado en determinados supuestos cuando estamos en determinadas situaciones y sobre todo actuar con diligencia, ¿vale? Esto es aplicable al mundo físico y es aplicable al mundo online, es aplicable al teletrabajo desde mi punto de vista. En segundo lugar, ¿qué otras cosas podríamos hacer ya desde el punto de vista más técnico? Y lo pongo por orden, pero no es que la primera sea más importante que la última. Llevar a cabo actuaciones de protección de nuestros activos, ¿no? Con herramientas, en este caso, técnicas. De la misma manera que cerramos las cosas con llave y las cosas físicas, pues que utilizar una contraseña robusta. De la misma manera que utilizamos una carpeta para tapar los expedientes, pues debemos utilizar cifrado. Es decir, aquí, tanto el propio empleado como la propia empresa, como el propio usuario,
de alguna manera tiene que tener acceso e implementar este tipo de medidas de protección, organizativas las primeras y técnicas las segundas, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice también el Reglamento General de Protección de Datos, lo dice la Directiva NIS cuando habla de obligación de implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas, proporcionadas, etcétera, etcétera, que cambia el adjetivo, ¿no? Y sobre todo, yo creo que es muy importante también, relacionado con el primero, es conocer y entender los riesgos y amenazas a las que nos estamos exponiendo cuando estamos trabajando a distancia, cuando estamos trabajando en movilidad o en remoto o en teletrabajo. O sea, al final, si no conocemos y no estamos bien formados en qué son esas cosas, cómo nos afectan, cuál es el impacto que puede tener en nuestra actividad, somos mucho menos eficientes a la hora de identificarlos, de evitarlos y de gestionarlos, ¿no? Os pongo un ejemplo para el público, porque a vosotros no os hace falta, pero o sea, saber lo que es un ransomware, no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo cómo funciona, no todo el mundo sabe cómo entra, no todo el mundo sabe qué está ocurriendo en ese sistema, ¿no? En la medida en que podamos formar también a los empleados que teletrabajan la existencia de estas amenazas y del impacto que puede tener en el negocio, yo creo que vamos a trabajar en la dirección correcta. Por ejemplo, todavía más absurdo de las cartas nigerianas, que todavía la mayoría de nosotros no acertamos a comprender cómo la gente sigue mandando dinero a un príncipe nigeriano. Que es todo absurdo, ¿no? Pero si vemos los datos, pues son escalofriantes. Si escogemos una sentencia de la Audiencia Nacional del año pasado, la banda que habían desarticulado había mandado a Nigeria como 70 millones de euros. Y han conseguido engañar a muchísimas personas para lograr la escalofriante cifra de 70 millones de euros. Es decir, si nosotros, no como empresarios ahora hablo, no somos capaces de trasladar este riesgo a nuestros empleados para que los conozcan, para que los puedan, de cierta manera, gestionar dentro de su ambiente, no dentro del ambiente de la empresa, porque ya no están ahí, sino fuera de ese ambiente, yo creo que ahí no estaremos trabajando en la dirección correcta. Si conseguimos formarlos, que entiendan, que sepan que esto es serio, pues también lograremos subir un escalón en lo que tiene que ver la resiliencia, la buena gestión de los incidentes de ciberseguridad también en teletrabajo, ¿no? Pero bueno, luego para evitar ser víctima, pues también va a depender del trabajo y va a depender del tipo de amenaza. No es lo mismo trabajar en una gran consultora que trabajar en una pyme o que ser un profesional independiente que está trabajando desde tu casa. En el primer y segundo caso, pues te encontrarás que la empresa te ha facilitado una serie de políticas, una serie de recursos técnicos que te van a ayudar a no cometer determinadas prácticas que pueden ser negligentes. Si eres un independiente y trabajas desde tu casa, aparte de rezar, pues tienes que incrementar el grado de diligencia para poder reforzar tus sistemas, para poder formarte o autoformarte en este tipo de amenazas, y eso realmente es más complicado. De ahí que tengo que poner. Jaime, por favor, pon el mute, que se entrecorta. Trata de arrancarlo. ¿Sigo? Continúa, por favor. Vale. Sí. Y en segundo lugar, lo que os decía, ¿no? Depende del tipo de amenaza. Para evitar ser un objeto de un ciberdelito, debemos diferenciar entre los ataques dirigidos y los ataques burdos y automatizados, ¿no? Pongo el ejemplo a lo mejor de un robo del coche, ¿no? Yo soy un ladrón que quiero robar un determinado coche. Pues yo analizaré la situación, analizaré el vecindario, conoceré al propietario, sabrá cuándo entra, cuándo sale, el modelo de coche, etcétera, etcétera. Y eso realmente dificulta mucho evitar o gestionar este tipo de amenaza, ¿no? Pero claro, si yo quiero robar un coche, me da igual el coche, voy por la calle intentando abrir las puertas de los coches, pues evidentemente si tú no has cerrado la puerta de tu vehículo, pues es mucho más sencillo que yo pueda robar ese coche. Ese sería el ejemplo del ataque más automatizado, que desde el punto de vista de Internet, pues nos encontramos con esos ataques dirigidos o bien con esos ataques que están por ahí automatizados y que realmente les da igual a quién atacar, ¿no? Entonces, si conseguimos también crear una cultura y formar a los empleados con tal de evitar los ataques automatizados, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que el 80% o el 90% de los incidentes que tenemos en la actualidad podrían evitarse o podrían desaparecer o por lo menos podrían gestionarse de una manera más eficaz, ¿no? Al final de lo que se trata es de poner las cosas más difíciles posible para estos ciberdelincuentes que están intentando pues llevar a cabo sus actos cibercriminales, ¿no? Y a partir de ahí también, pues bueno, lograr toda la ayuda posible, tanto de mi corporación, de mi organización o de las administraciones públicas, como pueden ser de los CERTs o de las agencias correspondientes, pues con toda la información y todos los cursos
están dando, ¿no? Yo creo que con esto, es decir, si bien no podemos evitar 100% ser víctima de un ciberdelito, sí que en cierta manera podemos establecer unas medidas de precaución que realmente dificulten mucho la probabilidad o la posibilidad de que podamos ser víctimas de un ciberdelito, de un cibercrimen o de un incidente de ciberseguridad en general. Perfecto, yo creo que es muy, muy claro, ¿no? De alguna manera, el sentido común, actuaciones de protección, básicamente actuar, ¿no? Como actuaremos como actuamos en nuestra vida física, intentar actuar de esa manera en nuestra vida lógica. Lo que comentas del príncipe nigeriano no tiene sentido, ¿no? Igual que los iPhone a 25 euros. Es que no existe eso, ¿no? Pero bueno, es el señuelo y hay mucha gente que esa necesidad pues hace intentar agarrarse a un clavo ardiendo, ¿no? Que en este caso son los nigerianos, que muchos príncipes, yo creo que todos en Nigeria tienen que ser príncipes, ¿no? Por el volumen que hay o por esos teléfonos de última generación que cuestan menos que uno de gama baja. Joaquín, de alguna manera, ¿cuáles son los principales fallos de seguridad que pueden cometer las compañías al aplicar teletrabajo de un día para otro? Nos hemos visto en una situación, antes nadie teletrabajaba o teletrabajaba los viernes o algunas empresas sí que teletrabajaban, pasamos de 0 a 100, ¿no? Los extremos siempre son complicados, ¿no? Y lo poco gusta y lo mucho cansa, ¿no? Y en algún aspecto la comodidad también de estar en casa, todas las claves por defecto que tenemos que muchas veces lo descuidamos, estás aquí en un ambiente tranquilo, ¿no? Es tu casa, es tu hogar donde te sientes tú seguro, ¿no? Pero tus sistemas realmente están seguros, puedes extrapolar esa seguridad que sientes tú a los sistemas con los que tú trabajas. ¿Qué opinas? Bueno, mira, permíteme que me ponga en modo Consejo General de Economistas, ¿no? Con el sombrero. Nosotros, ¿qué intentamos hacer, ¿no? ¿Qué nos preocupa al Consejo, ¿no? De alguna forma, nos preocupa que nuestros colegiados sepan analizar sus propios riesgos, y en eso tenemos varios documentos. Uno recuerdo de INCIBE, que en la época de colaboración con Paco, pues un documento fantástico de análisis de riesgos, ¿no? Para economistas, ¿no? Y despachos en el entorno, ¿no? Asesoría fiscal, asesoría laboral, auditoría de cuentas, asesoramiento financiero, Refor, ¿no? Expertos contables, todo nuestro abanico de profesionales que prestan servicio ahí, ¿no? ¿Y qué pretendemos? Que ellos tengan una protección, pero al mismo tiempo sirvan de correa de transmisión para sus clientes. Y eso para nosotros es muy importante, porque es la forma de conseguir hacer llegar estas pautas de seguridad a más gente posible. Primero a nuestros colegiados y después más a nuestros clientes, a la sociedad en general, ¿no? De alguna forma. Y eso es algo que tenemos muy focalizado, y hace 15 días o 3 semanas sacamos ahí una guía de consejos de ciberseguridad para el teletrabajo para pymes y pequeños despachos, ¿no? Nuestro entorno de colegiado es de pequeños despachos y pequeñas oficinas. Tampoco no estamos hablando de las Big Four, ¿no? No se trata de esto, ¿no? Entonces, bajo este prisma, a nosotros lo que nos preocupa más es decir, bueno, los riesgos en este momento para un despacho, oye, son de todo tipo, ¿no? Pero todos ellos acaban materializándose en TI al final, ¿no? Porque hoy en día todo pasa por TI. La TI es totalmente transversal, ¿no? Por lo tanto, a partir de aquí, ¿qué queremos decirles a nuestros colegiados, ¿no? Oiga, mire, usted tiene que plantearse esto desde un punto de vista estratégico. Y desde un punto de vista estratégico, usted tiene 3 aspectos a mirar. El uno es la identidad. El segundo es el dato. Y el tercero son las aplicaciones que soportan ese dato. Y esto, desde un punto de vista estratégico, son los 3 aspectos principales que hay que cuidar. Entonces, desde un punto de vista del ecosistema, ¿no? Del ecosistema de la empresa, del despacho que presta servicios, hemos de vigilar constantemente la gestión de identidades. Lo habéis comentado vosotros aquí antes, ¿no? Contraseñas fuertes, no la utilices la misma para todo, etcétera, etcétera. Todos esos temas los tenemos reflejados en algunos de ellos, porque la verdad es que la lista daría para un libro de cuestiones de phishing, de cuestiones de gestión de identidad, ¿no? Otro aspecto importante es la seguridad del puesto de trabajo. La seguridad del puesto de trabajo, cuando estamos dentro del perímetro de empresa, bueno, pues más o menos tenemos una serie de herramientas para controlarlo. A la que hemos salido, ya hemos visto antes, ¿no? Hemos dicho que ya estamos perdiendo ese perímetro, ¿no? ¿Con qué se conectaba? ¿Con qué wifi se conecta?
con qué ordenador se conecta, es el portátil. Nosotros tenemos la suerte de que muchos de nuestros colegiados disponen de portátil y ya trabajan habitualmente, ya hacen teletrabajo habitualmente. Auditores de cuentas habitualmente trabajan en casa de cliente, asesores fiscales trabajan en casa de cliente. O sea, es una serie profesional que mucha parte de nuestro profesional está acostumbrado a teletrabajo y ya trabaja con equipos remotos de alguna forma, ¿no? Fuera de la compañía prestando servicio. Pero en este momento, ¿qué ha ocurrido? Pues bueno, que es toda la compañía, ¿no? Los que están en el puesto de trabajo del departamento de administración o otros departamentos de laboral, que normalmente no es un departamento que salga fuera, pues un departamento que ahora pues, está trabajando desde su casa, ¿no? Por tanto, ahí hemos de pensar en unas operaciones de seguridad, ¿de acuerdo? Después, hay otro aspecto muy importante en este momento, ¿no? Lo peor que te puede ocurrir en este momento, cuando además tienes plazos para cumplir, plazos impositivos para cumplir, ¿no? Aunque se van dilatando, pero bueno, sigues teniendo esos plazos para cumplir de presentación de cuentas anuales, de auditoría de cuentas, de presentación de impuestos. Ahí tienes otro aspecto importante, que es cómo vas a conseguir tú tus copias de seguridad, garantizar tus copias de seguridad por si hay cualquier problema. Y eso es importantísimo en este momento cuando tal vez no tenías esas copias previstas en nube, las estabas haciendo en sistema de backup interno y además hoy te es difícil que algún profesional vaya a la oficina a cambiar la cinta, a cambiar el dispositivo de copia. Bien, puedes gestionarlo remotamente, pero a lo mejor no puedes cambiar el dispositivo. Ese es un problema importante, que es un riesgo importante que tienen que afrontar las compañías y alguien tiene que acabar pasando pues a diario por la oficina, excepto que lo tenga ya planteado previamente de hace tiempo en nube, pero si lo tiene en local, pues a eso tiene que enfrentar sí o sí, que sería el archivado y custodia de información. Por otro lado, tenemos todo lo que es la analítica de red y el machine learning, ¿no? La analítica, ¿qué está circulando por mi red? ¿Quién vigilará esto en este momento? ¿Cómo voy a hacer un balance, un análisis de cómo está funcionando mi red? Esto es una parte también que en este momento hay que afrontar. No se puede dejar con el piloto automático y esperar a que Dios provea, porque puede ir mal, ¿no? Y después, por otro aspecto también en el teletrabajo, que es ese hábito de trabajar pues desde casa, ¿no? O desde fuera del entorno oficina, que es el gobierno del dato, ¿no? Donde se archiva, cómo se guarda, y con sus implicaciones, como decía Paco, a nivel de RGPD, ¿no? De protección de datos, de privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, la seguridad de aplicaciones. ¿Cómo conseguimos que las aplicaciones, cuando tenemos aplicaciones que están en la nube, bueno, pues todo es más fácil, pero nuestro tipo de colegiado, muchas de nuestras aplicaciones no funcionan en nube, sino que funcionan en local, en un servidor local, y por lo tanto, ¿cómo prestamos seguridad a esas aplicaciones? Donde además nos encontramos que por los cambios normativos que veis que cada día el Consejo de Ministros se reúne y modifica el Real Decreto y se publica en el BOE, en los programas informáticos de cálculo de impuestos o de cálculo de nómina, etcétera, etcétera, tienen modificaciones a diario, casi, vamos con actualizaciones diarias o cada 2 días en programas, ¿no? ¿Cómo gestionamos eso para que sea seguro? ¿Cómo gestionamos todo eso remotamente desde fuera, que no estábamos acostumbrados a hacerlo, porque es algo que tradicionalmente se hacía in situ, en los locales de la oficina? ¿Cómo gestionamos todo eso? Esos son riesgos que vamos solucionando, muchos clientes van solucionando y muchas empresas van solucionando a través de distintas formas de hacer. Pero hoy estás muy encasillado, o sea, si no tenías una VPN, no me pidas una VPN hoy. Si no tienes suficiente caudal de tu FTTH, ¿no? De tu fibra óptica, no me llames al operador hoy para pedirle más caudal, porque hoy no te va a provisionar más caudal, ¿no? Hoy no tienes que conformar con lo que tienes contratado. Hasta que se acabe el confinamiento, hasta que se acabe la situación, entonces te podrás plantear cosas. Poco este es el enfoque que quería hacer al respecto. Perfecto. La verdad que bastante interesante, ¿no? Bueno, perdón, Antonio. Nada, una cosita simplemente. Yo creo que ahí hay una cosa que yo creo que sí también nos cambia un poco el paso,
Y es que yo creo que hasta ahora estábamos acostumbrados a trabajar en un entorno, efectivamente, como estábamos todos en la oficina o estábamos todos, digamos, trabajando en un entorno controlado, digamos, había ciertas medidas de seguridad de contexto que nos hacían trabajar con una serie de, quizás, de precauciones menores que ahora que estamos cada uno de nuestra casa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico. Compartir información o información sensible o secretos, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? La típica contraseña que necesitas para acceder a no sé qué sistema o como, es decir, para evitar contraseñas genéricas. Lo que quiero decir es que el hecho de que de que estamos en teletrabajo y que estamos en un entorno salvaje, por así decirlo, nos hace tomar, nos obliga a tomar precauciones adicionales a la forma de trabajo tradicional. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras que antes, por ejemplo, pues tú a lo mejor con tu gestor o lo que sea te intercambiabas información de una forma más o menos tranquila, pensando que estabais los dos en un entorno controlado, pues claro, yo creo que eso ahora mismo, por ejemplo, si seguimos trabajando así, eso supone un hándicap, porque todo el entorno está mucho menos securizado. Entonces, el enviar cierta información que yo puedo considerar sensible, como pueden ser unas nóminas o lo que sea, de una forma pues más tradicional o sin medidas de protección, pues yo creo que eso no podemos seguir así. Entonces, esto nos obliga a esta situación a tomar unas medidas adicionales, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, esta mañana he estado en un seminario que se presentaba una herramienta un seminario que teníamos promocionado por el CCI, que se llama Guarded Box, para compartir secretos, que además es free y está en abierto, que me parece una idea estupenda en el sentido de que nos permite asegurar que información confidencial la compartimos de una manera, digamos, manteniendo precisamente pues, ese secreto debido, ¿no? Porque si seguimos trabajando como hasta ahora, estamos poniendo más riesgos que... O sea, el nivel de riesgo ha cambiado y no podemos seguir haciendo las cosas como si tal cosa. Hay que cambiar también la forma de trabajar un poco, si estás en teletrabajo. Totalmente de acuerdo, Antonio. La verdad que hay que cambiar la manera de trabajar, pero no deja de ser lo mismo, ¿no? Sí que cambia de alguna manera esa relación con las personas, pero tecnológicamente tendría que ser transparente para un trabajador, trabajar desde su casa y corregirme si me equivoco, a trabajar desde su oficina, ¿no? De alguna manera lo que ha comentado Joaquín, el tema de la identidad, casi como algo core, todo tiene que girar en torno de la identidad, ¿no? Oye, mi clave tiene que ser robusta, tengo que cambiarla cada X, no tiene que ser igual en todas mis cuentas, las claves por defecto desaparecer. Y bueno, y de todas maneras, hemos gastado bastante tiempo con el tema del problema de conexión, volvemos a pedir disculpas. Ahora sí, más brevemente, vamos a hacer otra ronda de preguntas, pero de alguna manera vamos a intentar bajar un poco más al detalle, ¿no? Todos los colegiados del Consejo General de Economistas, si son economistas, no son técnicos, habrá perfiles mixtos, pero el grosso no son técnicos y la gente de ESIC también son gente que no son técnicas, ¿no? No hemos hablado de antivirus, no hemos hablado de aplicaciones y soluciones que de alguna manera sí que tienen que facilitar y que son mandatorias. Casi lo damos casi como el valor en la mili, ¿no? De alguna manera, un antivirus ya lo tenemos que tener, pero bueno, vamos también a repetirlo y a comentarlo y redundar que hay cosas que sí o sí lo tienen que tener las compañías. Por ejemplo, Paco, como experto en Derecho TIC o como el mejor abogado de España en ciberseguridad nombrado hace poco, ¿cómo debo hacer para protegerme? En el caso de que haya sufrido un incidente, ¿qué debo hacer, no? Hablábamos antes de la negligencia y demás. En este aspecto, ¿cómo lo ves tú? A ver, os voy a dar una visión un poco técnica, en el sentido que yo soy abogado, como sabéis, y no me meto donde no sé. Voy a seguir un poco el parámetro que utilizamos desde el punto de vista del derecho, porque al final se trata de gestionar responsabilidad, es decir, asumes un riesgo, esa asunción de riesgo va vinculada a una responsabilidad legal o deontológica para el caso de que el riesgo se produzca, como consecuencia del riesgo se cause un daño, y por lo tanto, pues, voy a hablar en términos un poquito más legales, pero intentando incluir herramientas por el conocimiento que tengo de ellas, pero por supuesto sabéis mucho más que yo y podéis complementarlo seguro mucho mejor, ¿no? Yo diferenciaría entre la fase preventiva y de la fase reactiva. ¿Vale? En la fase preventiva, que me preguntabas tú qué debo hacer para protegerme, ¿no? Lo primero que hay que hacer es analizar los riesgos que me están amenazando en función de mi perfil y en función de la actividad que desarrollo en esa compañía, ¿no? Las compañías son distintas, cada una tiene una actividad distinta y por lo tanto los riesgos que asumen son también diferentes, ¿no? Es muy importante, y el legislador así nos lo exige, llevar a cabo estos PIAs, estos análisis de impacto de privacidad, donde
es importante hacerlos antes para saber qué riesgos estás asumiendo y, por lo tanto, qué responsabilidad o qué nivel de responsabilidad estás asumiendo. Y derivado de eso, evidentemente, del daño que puedo causar. Y aquí es donde entramos, lo comentaba Pablo anteriormente, no la regla de daño es igual a probabilidad por impacto, ¿no? Y esto creo que debemos tenerlo en cuenta. Pero si no nos sentamos previamente a planificar, a diseñar esa estrategia y a conocer exactamente qué es lo que estamos asumiendo, todo lo demás va a ser muy complicado. Podemos hablar de un montón de herramientas, desde luego si no sabemos para qué las estamos utilizando, no sirven absolutamente para nada o incluso son contraproducentes. En segundo lugar, ¿qué debo hacer? Pues elegir qué medidas técnicas y organizativas derivadas de ese análisis previo que he realizado debo implementar en mi organización con este carácter preventivo, para evitar que me ocurra el incidente que no quiero que me ocurra. Básicamente, en los ámbitos así más economistas, derecho, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que queremos proteger principalmente? Básicamente es la información. El principal activo que estamos manejando y el que más valor tiene para nosotros es la información, ¿no? Y derivada de esta protección de información, ¿dónde nos debemos centrar? Siguiendo un poco el modelo del NIST, ¿no? En confidencialidad de esa información. Y para eso podemos implementar medidas tecnológicas, como decía aquí, pues una VPN, por ejemplo, para que esa información vaya cifrada punto a punto y por lo tanto se mantenga esa confidencialidad. Hay que mantener la integridad de esa información y aquí tenemos que implementar medidas tipo control de acceso, realizar copias de seguridad, etcétera, luego de normas y de medidas que pueden implementarse. Es absurdo que las mencione todas porque va a depender de cada caso cuál sea la adecuada. Y en tercer lugar, proteger la disponibilidad también de esa información, ¿no? Eso es lo que garantiza la responsabilidad. Podemos implementar, por ejemplo, medidas antirracismo que nos ocurra que un tercero nos impida el acceso a ese tipo de información. ¿Qué más podemos hacer? Pues diseñar sobre todo políticas y procedimientos para saber cómo actuar en el caso de que nos ocurra algo. Esa es una previsión, eso es una buena práctica desde el punto de vista jurídico. Perdona que te corte. Se oye por ahí un ruido, no sé si es tu micrófono, no sé si está rozando con algo o... No sé si lo escuchen los demás. Pues... ¿Qué tal ahora? Mira, ahora, perfecto. ¿Sí? Ahora sí. Vale, Okay. Ok, pues nada, como os comentaba, sobre todo el diseñar estas políticas, diseñar estos procedimientos, por ejemplo, de continuidad de negocio, de teletrabajo, es decir, todas estas políticas que al final permiten al empleado saber cómo actuar y permiten a la empresa saber qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Importante también, y esto es general, realizar acciones de concienciación y de formación con carácter continuado, es decir, esto es una cosa que se haga puntualmente, o sea, la cultura de ciberseguridad en la empresa tiene que ser una práctica empresarial incluida dentro del ADN de la compañía, como son los riesgos laborales, como es la protección de datos o como es cualquier otra cosa, ¿no? Ha dejado de ser un tema testimonial para convertirse realmente en un aspecto principal y fundamental de nuestra actuación, ¿no? Y luego elementos técnicos, pues evidentemente la empresa debe restringir los accesos en estos momentos de teletrabajo, configurar los dispositivos y terminales adecuadamente a la seguridad que requieren, actualizar el software que está siendo utilizado por el empleado en su casa, monitorizar los accesos que se producen, autorizar previamente las descargas que se puedan realizar o que el empleado quiera realizar en sus terminales cuando está trabajando desde casa. Es decir, todo esto intentar listarlo en un portfolio de medidas, como os digo, técnicas y organizativas para que la empresa pueda prevenir eficazmente la producción de algún tipo de incidente de ciberseguridad durante esta etapa, ¿no? Pero todo esto no vale nada legalmente si no comprobamos que funcionan estas medidas que estamos implementando. Y además hay que documentarlo para poderlo acreditar. Esto es el principio de accountability, que muchos de vosotros ya conocéis, pero que realmente tenemos que acreditar, si viene el regulador en algún momento, que no solo hemos implementado estas medidas, sino que hemos comprobado que estas medidas están funcionando, ¿no? Y eso pues hay que tenerlo siempre en cuenta y realizar este tipo de auditoría, realizar ejercicios, es decir, realizar una serie de actuaciones que van más allá de la mera implementación de medidas así sin más, ¿no? Importante también saber, si soy empresario, aquí vamos a cambiar el concepto, si soy empresario y soy empleado. Si soy empresario, de ser consciente que legalmente soy responsable del tratamiento de la información que se esté manejando en situaciones de teletrabajo y, por lo tanto, estoy asumiendo una obligación de actuar con la diligencia de un ordenado empresario, que es lo que me dice la ley de sociedades de capital, y, por lo tanto, tengo que ser consciente de que
tengo esa capacidad para exigir a mis empleados que cumplan con las obligaciones que yo le estoy implementando. Y eso no es baladí, porque si los empleados, en este caso, que tienen esta obligación contractual y legal de actuar de buena fe y obligación de observar las políticas que le impone la empresa, si no lo hace, pues oye, puede estar incurriendo en unas actuaciones que son susceptibles de ser sancionadas con medidas disciplinarias o incluso con el propio despido, ¿no? Y aquí incluimos pues, tema de no descargar software peligroso, de notificar incidentes cuando se detectan o se produzcan. Es decir, al final es una relación bilateral a distancia, pero que tiene que ser mucho más intensa. Y la segunda parte de tu pregunta, es decir, si todo esto no ha funcionado y aún así me ha ocurrido algún tipo de incidente de ciberseguridad, pues lo que tengo que hacer es actuar con diligencia para poder gestionar legalmente esta responsabilidad el día después. Cuando vengan a demandarme mis clientes, mis accionistas, el regulador a sancionarme o la prensa a sacarme un escándalo, pues evidentemente he de actuar con diligencia para poder acreditar que estoy comportándome de la manera que la normativa quiere, ¿no? ¿Cómo tratamos esto? Pues también de nuevo una doble perspectiva, ¿no? Si actúo como empresario, pues ya como no he conseguido evitar el incidente, sí que la ley me obliga a gestionarlo de manera que minimice el impacto, que minimice el daño que se puede producir como consecuencia de ese incidente, ¿no? Y para ello lo primero que tengo que hacer es saber qué es lo que está ocurriendo, saber qué es lo que ha ocurrido. De ahí la importancia de contar pues, con informes forenses, peritajes forenses informáticos que permitan tener la certeza de cuál ha sido el tipo de incidente y el impacto que ha tenido, ¿no? Esto nos servirá después para saber si tenemos que notificar al regulador, si tenemos que contactar con el CERT, si tenemos que denunciar este incidente porque puede ser susceptible de delito a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a Fiscalía, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ya son temas de procedimientos que tenemos que implementar en la compañía, ¿no? Importante también, y son cosas que todas estas también hacemos mucho en Ethics en la relación con nuestros clientes, ¿no? Establecer políticas que aseguren la continuidad del negocio. Es decir, una vez se ha producido el incidente, no puedo permitirme que el negocio se interrumpa indefinidamente mientras resuelvo, sino que debe tener políticas alternativas para poder mantener la continuidad de mi actividad y seguir cumpliendo con mis obligaciones legales y contractuales. O sea, eso no es una excusa que haya sufrido un incidente de seguridad, no puede ser que haya una pandemia mundial, pero que tenga un incidente de seguridad no me absuelve de tener que cumplir con mis obligaciones, ¿no? También hay que tener en cuenta el tema de la estrategia de comunicación, que muchas veces nos olvidamos de ella. Es decir, una vez ha ocurrido un incidente, tener muy presente que cómo voy a gestionar la comunicación en medios, si soy una empresa grande, o con mis clientes, o con mis proveedores, o con el público en general. Esto es un tema que también hay que tener en cuenta. Esta gestión de crisis incluye una parte muy relevante de comunicación, ¿no? Y bueno, lanzo aquí el guante, pero no me meto porque estaba Pablo aquí a avisar al seguro. Evidentemente, si tengo un incidente de ciberseguridad, lo primero que tengo que hacer es mirar mi póliza y ver si tengo que contactar con mi seguro, si es que tengo alguna cobertura relacionada con la ciberseguridad, ¿no? Como empleado, ¿cómo debo comportarme si se ha producido algún tipo de incidente? Pues en primer lugar, seguir las instrucciones de mi departamento de sistemas, seguir el procedimiento de comunicar incidentes que tenga implementado mi compañía, facilitar a la compañía, si yo he sido afectado directamente, toda la información que tenga del posible incidente y, evidentemente, pues bueno, comportarme con lealtad, con transparencia, para que al final se pueda gestionar esta situación de la mejor manera posible y, sobre todo, insisto, al final gestionando un poco la responsabilidad legal que puede venir derivada de la producción de un incidente de naturaleza tecnológica en este caso. Perfecto, yo más que claro. Yo únicamente sumar y puntualizar el tema del 017 que sacó INCIBE, ¿no? Número de ciberseguridad, que está a disposición de cualquier ciudadano, cualquier empresa. En el caso de que sufras algún tipo de incidente, pues es un número, es el teléfono de la esperanza, ¿no? Es donde te dicen, de alguna manera, analiza lo que te ha pasado y te pueden dar soluciones. Oye, pues mira, tienes que denunciar o tienes que realizar este tipo de acciones. Nos hemos quedado con poquito tiempo. Ahora sí que pediría la respuesta. Pablo, comentaba Paco el tema de los seguros. Tú, como experto en temas de seguros, ciberseguros en concreto, ¿cómo está el mercado en este aspecto? Y ahora que está el teletrabajo, ¿cómo ves esa necesidad? Si puede ser, Pablo, en 3 minutos, sí, te lo agradezco. Básicamente, lo hemos comentado antes, yo no sé si es cuando estábamos online o cuando estábamos offline, y es que fuera de la cultura anglosajona, y en particular en la que tenemos aquí en España, solemos acordarnos de Santa Bárbara cuando ya está tronando, ¿no? Somos generalmente poco previsores y el tema del seguro, pues eso, nos acordamos cuando de repente lo hubiéramos necesitado o bien porque no sé qué regulación lo convierte en obligatorio, cosa que por otra parte no garantiza que tengas unas buenas coberturas, ni mucho menos. Entonces, yo lo que diría es que en la situación actual creo que hay dos escenarios. Uno, lo que son, llamémosle el IBEX o las grandes empresas que generalmente
ya tienen contratada una póliza de ciberriesgos que generalmente también para este tipo de compañías suelen ser hechas a medida, mirando muy bien sus riesgos, mirando sus controles y, bueno, pues con una protección que puede ser adecuada, con más o menos límite, con unas franquicias distintas, pero suelen ser pólizas, digamos, razonablemente hechas a medida, con lo cual te vas a garantizar que les cubren buena parte de los perjuicios que les genera el incidente, ¿no? Otra cosa es que en estos días, como así está pasando, algunas de ellas revisitan pues la letra pequeña, revisitan las exclusiones, a ver si por pandemia tal, en fin, pues muchas grandes compañías que tienen asegurado este riesgo pues lo están revisitando. Y luego están las empresas ya más pequeñas, no solo las pymes, que por supuesto también, sino ese segmento de empresa intermedia. Claro, aquí como decía, en general la cultura en España es de poca previsión y el mercado de ciberseguros en este segmento pues no está demasiado maduro aquí en España, insisto. Y es paradójico porque estas son las que como tengan un incidente van a sufrir más, porque probablemente la gran empresa podría hacer frente a un escenario de crisis, tiene más recursos, tanto económicos como humanos, como técnicos y de todo tipo. La pequeña o mediana empresa, o incluso la un poco más grande, ante un incidente severo, pues puede verse abocada a su desaparición. Y hay estudios que yo creo que ya hemos compartido en otros eventos, pues que dicen que hasta un 60% de las empresas medianas y pequeñas desaparecen a los 6 meses de sufrir un ciberataque, ¿no? Y esto es una realidad. Entonces, claro, quizás estas son las que más lo necesiten y que probablemente se están dando cuenta ahora. Y de hecho, nosotros desde AON pues sí estamos percibiendo tanto ese interés por mejorar sus coberturas en la gran empresa como esas otras pequeñas que dicen, oye, ¿por dónde empezamos? Yo tengo la suerte también una vez más de que AON se ha tomado en serio la situación por la que están atravesando muchas empresas en España y ha decidido ofrecer de manera gratuita temporalmente mientras dura esta crisis una plataforma que tenemos online donde te hace un diagnóstico. Las empresas se pueden hacer un autodiagnóstico de cómo están en cuanto a ciberseguridad, en cuanto a ciberriesgo, en cuanto a cibercontrol y lo cual les puede ayudar luego a contratar un seguro mucho más ad hoc y mucho más específico, ¿no? Pero por terminar, que sé que vamos mal de tiempo, solo recordar que quizás para alguno de los oyentes no sepa, un seguro de ciberriesgos al final, ya sea muy sofisticado o ya sea muy básico, cubre principalmente 3 apartados, ¿no? Lo primero son los costes relacionados con la crisis, que es casi todo lo que ha comentado Paco antes, ¿no? Desde los forensics, la notificación a afectados, en fin, todo lo que es coste o overtime, contrataciones externas, tal. Un segundo apartado es la pérdida de beneficio. Pues si tuve la plataforma caída 24, 48, 72 horas, ¿qué impacto económico ha tenido en mi cuenta de resultados? Y lo tercero es reclamaciones de terceros. Cada vez más, y se ha comentado en esta mesa hoy, dependemos más unos de otros. Nadie es autónomo para prestar sus servicios sin depender tecnológicamente de un tercero y nuestras empresas muchas veces asumen responsabilidades en una falla por nuestra parte puede tener reclamaciones de terceros. No te hablo ya de Estados Unidos con las class actions, que por supuesto, o las acciones masivas, o como se traduzca esto al castellano, pero en España también, incluso, por ejemplo, las multas o sanciones del regulador, las multas famosas de LOPD o RPGD. Entonces, estas sanciones, dependiendo de la póliza de la cobertura tal, en España, fuera del ámbito anglosajón, pueden ser cubiertas por un seguro, es decir, o incluso el rescate que eventualmente una compañía tenga que pagar a un hacker porque no ha habido más remedio que pagar. Ya sabemos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recomiendan nunca hacerlo, pero todos sabemos que en ocasiones hay empresas o particulares que acaban haciéndolo, pues esto incluso un seguro te lo puede cubrir también, ¿no? Entonces, al final, el resumen principal es el seguro está para ayudarte a proteger tu cuenta de resultados y tu balance, para proteger tu empresa al final, y cuanto más pequeña sea tu empresa y menos recursos tengas, probablemente, aunque no lo sepas, más la necesitas. Perfecto, la verdad que yo creo que totalmente comprendido, ¿no? Joaquín, 2 minutitos, no tenemos más tiempo. Como experto en auditoría de sistemas, ¿dónde tienen que poner más foco las compañías a la hora de hacer una auditoría ahora con temas de teletrabajo? 3 puntos. A ver, mira, con la que está cayendo, ¿no? En este momento, con la que está cayendo, a mí lo que más me preocupa es el cumplimiento de la seguridad de la información, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Eso es lo que en este momento a mí me preocuparía más en cualquier análisis que tuvieses que hacer ahora en una compañía, ¿no? Ver que eso estamos de alguna forma cumpliendo, ¿no? Ya dentro de un marco, oye,
tiempo llegará para ver qué marco aplicamos, ¿no? Y en qué grado aplicamos, sino, oye, ¿cómo estamos cumpliendo con eso, ¿no? No hace mucho tuve la suerte o la desgracia de participar en un forense de un Solino Kiwi, ¿no? De un ransomware de estos que encripta todo y tal, ¿no? No habían copias, ¿vale? Porque estos tíos llevaban 2 meses dentro de la empresa y se habían cepillado las copias. La copia no se hacía, pero el log que aparentemente consultaba a la persona que gestionaba copias, pues daba como ok, pero realmente no se estaba realizando la copia. Con lo cual no había ningún tipo de copia, no había suficiente ventana de tiempo más allá de 2 meses. Ellos ya sabían eso. Y entonces decidieron encriptar el servidor, ¿vale? Se encriptó todo. Estábamos hablando que la última copia que teníamos era de final de año 2018. Yo estoy hablando de esto de hace 2 meses, ¿eh? O sea, estoy hablando del mes de febrero, ¿vale? Estamos perdiendo todo el año 2019 y parte de lo que llevamos en 2020. Estamos hablando de una pequeña empresa, ¿eh? La empresa no es una mediana, es una pequeña empresa. Bueno, yo creo que ahí el enfoque que hay que hacer, dices, bueno, ¿pago? Primera pregunta, ¿pago? Bueno, empiezas a analizar, empiezas a mirar, empiezas a ver cuántas encriptaciones sucesivas han habido y al cabo de unas horas llegas a la conclusión que es mejor no pagar. Porque nadie te asegura que pagar al primer encriptador consigas entrar a tus datos, porque posiblemente hayan vuelto, previamente ya estuviesen encriptados. Y previamente ya estuviesen encriptados. Porque cuando se hace un ataque de estos así, cuando se encripta desde 5 puntos que se encriptó ese cliente, desde 5 máquinas, ¿cuántos rescates tendré que pagar? Rescate 1 multiplicado por n, ¿qué valor tiene n? ¿Qué valor económico tiene eso? A lo mejor, pues, oye, hay que asumirlo y hay que pasar la contabilidad como se pueda, ¿no? Entiéndeme, y toda la información de la empresa. O abocarse al cierre, no lo sé, pero me entendéis el problema, ¿no? Un ransomware de estos, cuando entra, no cuando abres el clic de un correo que te encripta tu máquina y las unidades de red compartidas que puedas tener, no. Es algo que está dentro de la compañía y que ha ido minando las defensas de la compañía por una debilidad, evidentemente, de la compañía, ¿no? Una debilidad de no vigilancia de su sistema. Pero esa es la realidad, ¿eh? Entonces, ahí eso es lo más peligroso. Por eso, ver que hay un cumplimiento de seguridad de la información en esos 3 puntos. Esto para mí, en este momento, es lo que yo miraría, garantizar el último bastión, que es la copia de seguridad desconectada del sistema, y haberme asegurado semanalmente o diariamente, colocándola en otro sistema que es capaz de recuperar la información que realmente mi sistema no está manipulado por el hacking y donde me aparece un OK en la copia, realmente no existe ese tal OK, ¿no? Perfecto. Y ya está. Para ser breve, no diría nada más. Genial. Antonio, para culminar, luego con 2 minutitos para despedirnos sería suficiente. 2 minutos tienes. Como experto en modelo de control y contenido de negocio que sois dentro del eSecurity, ¿cómo debe ser la vuelta a la normalidad? Ahora mismo estamos en una situación rara, estamos en una situación de contingencia, pero esto termina algún día. Tendremos que ver la calle, ¿no? Y no desde la ventana. Tenemos que volver otra vez a vivir, ¿no? Y también, pues esto que es el teletrabajo, que hablamos mucho, llegará un momento que podrá ser voluntario, pero no obligatorio, como estamos ahora. ¿Qué pauta darías tú para esa vuelta a la normalidad? Yo, para ser muy breve, creo que la vuelta a la normalidad va a ser más sencilla que la ida al teletrabajo, porque al fin y al cabo, para lo que no estábamos preparados era para el teletrabajo, pero bueno, por ser muy breve, yo diría que básicamente lo que tenemos que hacer es una revisión, por así decir, de nuestros sistemas para asegurar que todo sigue en orden y que en este periodo no hemos tenido ningún problema relevante. Asegurar que la información que se haya gestionado en equipos no corporativos vuelva de manera ordenada hacia los equipos corporativos, entonces temas de copias de respaldo y demás. Y yo simplemente diría que
continuáramos con la buena costumbre de tener previsto el teletrabajo. Es decir, que yo en la vuelta a la normalidad incluiría la obligación de teletrabajar periódicamente a todo el mundo para asegurarnos que somos capaces de que si esto vuelve a pasar, pues estamos preparados. Genial. Yo creo que de todas maneras, claro, esto nos va a hacer cambiar, ¿no? El tema del teletrabajo. Y en un futuro, cuando volvamos a la normalidad, un punto esencial y un punto mandatorio es la realización de análisis de riesgos, ¿no? De alguna manera tú tienes que saber qué es lo que tienes en tu organización, qué es lo que más valor tiene y de alguna manera pues poder teletrabajar de una manera más cómoda, ¿no? Y securizar lo que realmente es necesario, ¿no? Separar un poco lo que es la paja del grano. De alguna manera, un ciberincidente, al tener la palabra ciber, lo que tienes que tener es tecnología por un lado, por otro lado se tiene que dar una vulnerabilidad en esa tecnología y por otro lado tienes que tener un patrón de infección, ¿no? Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Y ese patrón de infección es lo que tenemos que intentar evitar, ¿no? Esa exposición que podemos tener. Eso puede venir tanto por las personas como por los procesos como por la tecnología. Yo creo, a nivel de personas, pues la formación, sentido común, ¿no? También que comentaba Paco, vamos a trabajar o vamos a tratar la información o vamos a vivir en nuestro mundo lógico igual que vivimos en el mundo físico. Muy característico el tema del príncipe nigeriano, porque es que no hay príncipes nigerianos ni nadie por internet te va a regalar algo igual que nadie te lo regala en tu mundo físico, ¿no? Yo no voy por la calle y no me dicen, ¿quieres 1.000 millones de euros? Hostia, pues me pillan frío, pues lo mismo te digo que sí o que no, ¿no? Pero si lo acepto en el mundo físico, sabes lo que me hacen, ¿no? Lo mismo me cuesta los 2 riñones, ¿no? Y aquí me cuesta mi información y demás. O sea que la formación es algo esencial, ¿no? Y una formación a todos los niveles. Por otro lado, los procesos, ¿no? El gobierno de nuestra compañía. Sí que tenemos que tener un buen cuerpo normativo con unos buenos diseños de controles. Es fundamental. Si no tenemos algo que gobierne, tanto a nivel jurídico, como comentaba Paco, esas actuaciones y demás, pues mal vamos, ¿no? Y por otro lado, pues a nivel tecnológico, todo tiene que ir en torno a la identidad. Y comentarme lo que queráis si discrepáis conmigo, ¿no? Pero de alguna manera nuestra clave es nuestra puerta de entrada. Si tenemos una clave que es muy débil y utilizamos para todo lo mismo, en el momento que nos roben una clave, nos olvidamos ya de nuestra identidad digital, de nuestra vida digital, tanto laboral como personal, que también hay que ser conscientes de eso. De alguna manera, todo verá por lo mismo, ¿no? Nos han quedado algunas preguntas por contestar que nos han enviado. Yo, Pablo. por seguir con este tema y cerrarlo rápidamente, yo es que cuando habláis de volver a la normalidad, yo creo que nos estamos confundiendo. Yo creo que no va a haber normalidad tal y como la pensamos o tal y como venía siendo hasta ahora. Yo siempre hablo de la nueva normalidad, de aquello que nos vamos a encontrar cuando todo esto acabe, que es, pues no sé, quizás es que soy muy optimista o muy positivo o es que soy un realista mal informado, pero yo quiero pensar que algunos de estos cambios que están viniendo han venido para quedarse, que no solo es el teletrabajo, que es más el concepto que yo hablaba antes de trabajar en equipo remotamente, de trabajar de otra manera, de trabajar más agile, si queréis, con metodologías ágiles y con otra manera, pues se ha comentado antes, probablemente reconsiderando el espacio físico que ocupábamos, las oficinas, tal, pero no sé si habéis recibido un meme estos días de quién colaboró más en la transformación digital de su empresa, el CEO, el CIO o el COVID-19, ¿no? Pues esto es una realidad. Hay muchas empresas que planes que tenían a 3 y 4 años, incluso algunas que no tenían planes al respecto, los han acabado implementando en las últimas 4, 5, 6 semanas. O sea, esto ha venido para quedarse. O sea, la nueva realidad y la nueva forma de trabajar ha venido para quedarse. Y esa nueva forma de trabajar se basa en 2 componentes fundamentales. Uno es la cultura, esa forma de trabajar ágilmente, esa forma de trabajar por proyectos, esa forma de interactuar unos con otros de otra manera. Y la otra, obviamente, es la tecnología que dé soporte a esa forma de trabajar remota, compartiendo documentos, etcétera, con todas las connotaciones de seguridad que hemos estado hablando a lo largo de esta tarde en torno a estas tecnologías, ¿no? Entonces, es un mensaje que quería transmitir. Perfecto, pues yo creo que con esto por las horas ya concluimos. De alguna manera todas las preguntas que han quedado sin contestar nos las remiten por mail y poco a poco pues les vamos dando contestación. No sé si queréis comentar algo en estos 2 segundos que nos queda. Yo sí, muy rápido. También por no pecar de mensaje alarmista ni negativo, que es verdad que nos hemos centrado quizá mucho en la parte del terror, ¿no? De asustar, del miedo, el ciberincidente y tal. Alertar. Pero
yo me gustaría también dar un mensaje para la gente que nos esté viendo, que al final la ciberseguridad se puede convertir en una buena práctica empresarial, es decir, es una acción de responsabilidad social empresarial interesante. Es decir, a pesar de la responsabilidad legal en que incurras si no cumples con las medidas de seguridad, pero hacer las cosas bien desde el punto de vista empresarial siempre tiene premio. Y también, pues, oye, otras entidades, como puede ser, pues, o sea, estamos aquí representante de compañía de seguro, ¿no? Cuando va una empresa y la empresa está bien securizada, oye, pues la póliza es mucho más sencilla de hacer y puede tener descuentos. Y quiero decir que al final cojamos la cultura de ver la ciberseguridad como algo positivo, como algo bueno, como algo que debemos hacer y qué es lo que tenemos que hacer y tampoco nos pequemos de asustarnos demasiado por ver por ahí ejemplos, incidentes graves, que también, que es importante, que nos ayude a concienciarnos, pero quedémonos siempre con el mensaje también positivo, es lo que quería decir. Gracias. Eso es indiscutible, Paco, ¿eh? De alguna manera la teoría del miedo no sirve para nada. Esto tiene que entrar y tiene que convivir, ¿no? Tiene que entrar dentro de la cultura de las organizaciones. Cuesta yo creo que lo mismo hacerlo seguro que hacerlo sin ningún tipo de seguridad, ¿no? ¿Cuál es el esfuerzo en cambiar la clave? O ser un poco más robusta. O X, ¿no? Configurar tu wifi y quitar tu clave por defecto. El coste es mínimo, ¿no? Y el beneficio es muy, muy alto. O sea, que todo eso tiene que vivirse, ¿no? O que tiene que convivir dentro de la cultura de la organización. Creámonoslo, nos lo tenemos que creer. Sí, no es tan difícil, ¿no? Y yo creo que hay gente muy especialista y muy profesionalizada en hacer el mal, pero nosotros con muy poquito podemos pararlos, ¿no? De alguna manera. Es la diferencia también que hay en el mundo, entre el mundo físico y el mundo lógico. Si vamos igual, ¿no? Si extrapolado, como comentabas tú, Paco, al mundo físico, si vas con el coche, vas borracho a 200 kilómetros por hora, pues bueno, tienes muchas posibilidades, por no decir todas, ¿no? De tener un accidente. Si tú estás navegando por una red con una clave muy cortita y no tienes ni las actualizaciones del sistema operativo, ni tienes un antivirus ni nada, pues tienes todas las papeletas para que puedas pillar algo y pueda ser fruto de algún tipo de fraude. O sea que eso ya casi es negligencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues yo creo que con esto concluimos, ¿no? Dar de nuevo las gracias, bueno, pedir disculpas primero a las personas que estaban por el tema del corte de la comunicación, dar las gracias al Consejo General de Economistas de España y a la Alianza Española de Seguridad y Crisis por este ratito y esperamos que si hay inquietud en eso, pues bueno, comentarlo y hacemos aquí una segunda parte de la vuelta a la normalidad y a la normalidad, ¿no? Que sería algo bonito. Pero bueno, daros las gracias a todos, a Pablo, Joaquín, Paco y Antonio por este ratito y por estas experiencias. Muchas gracias a todos. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos.